Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Hola, buenas tardes. Muy buen domingo. Y acá estamos con Pablo. Hola, Pablo. Hola, Graciela, ¿cómo andás? Yo bastante bien, bastante bien. Y también Claudio Acevedo, en la parte técnica, trabajando para una vez más preguntarnos por qué. Pero antes Pablo tiene algo que decirnos. Ya sabés, Graciela, nuestros oyentes, como todos los domingos, nos acompaña Grupo Techin para promover una Argentina con más y mejor industria. El Grupo Techin creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techin con su cadena de valor. Y para los que quieran comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a nuestra cuenta en Twitter, @porqueprograma, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Hace 75 años, se recordó en estos días pasados, fue el desembarco en Normandía, lo que marcó una brutal diferencia en la guerra, en lo que era la Segunda Guerra Mundial. Diferencia de fuerzas, de posiciones. No era lo único, porque ya la batalla en Rusia para los alemanes se había tornado muy dura, pero fue definitorio de lo que iba a pasar en Europa. Era como una tenaza que avanzaba de un lado y del otro, y la definición de ese famoso día D la conocían muy poca gente, según las crónicas que uno ahora ha recordado. ¿Por qué lo recordamos ahora? ¿Qué es lo que hace que estos 75 años, pues yo no me acuerdo de que se haya recordado así a los 50 años? Y acá voy a arriesgar hipótesis, pero tengo dos personas que nos van a ayudar a pensar, por cierto, y ahora después voy a decir su nombre. Es porque la tensión Estados Unidos-China aumenta y nos pone de nuevo nerviosos. Es porque aparecen tensiones con Irán cada vez más fuertes y hasta provocaciones, o lo que se puede interpretar como provocaciones. ¿Por qué nos acordamos tanto de ese momento donde las Fuerzas Unidas, ya los aliados, pusieron toda la carne sobre el asador para, por un lado, tratar de llegar antes que los rusos a Alemania? Fue una carrera también, como elemento secundario, y además para vencer un ejército alemán que se había tornado muy eficaz, ocupando Europa y defendiendo las costas. Para ayudarnos a pensar, le pedí que vinieran, los invité y fueron tan gentiles como para estar aquí. Están Luciano de Privitelio, él es doctor en Historia, investigador del CONICET, conduce junto a nuestra amiga Sabrina Aimechet el programa Pasado Imperfecto por Radio Nacional. Y Andrés Reggiani, que es doctor en Historia, profesor del Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad de Tela, y estuvo trabajando bastante tiempo fuera, en Berlín. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Y empiecen ustedes a hablar sobre el tema y sobre lo que significó esa Segunda Guerra Mundial para el resto del mundo, ¿no? Aunque involucró... Quedan libros, esta es una charla de café, así que hablamos y se pueden hasta preguntar entre ustedes, no somos los únicos periodistas acá. Vamos con Andrés. Bueno, gracias por la invitación ante todo. Tomando la pregunta sobre el por qué la conmemoración, ¿no? Las conmemoraciones
significan diferentes cosas para quienes quieren conmemorar, ¿no? O incluso para quienes recuerdan pero sin ganas de conmemorar, ¿no? Ciertamente para los alemanes Normandía tiene un significado diferente que para el resto de las poblaciones de Europa, ¿no? En primer lugar, yo creo que hoy ya ¿no? hay una especie de cultura de la conmemoración. Estas conmemoraciones tienen una inercia propia, ¿no? Ya que hay tantas organizaciones y proyectos, programas de investigación, instituciones involucradas en estas cosas que, sobre todo en este caso, en la medida que haya sobrevivientes, todavía hay un efecto inercial y que no se puede dejar pasar por alto, sobre todo cuando los años se redondean, ¿no? Claro. Se terminan en 5 o en 0, ¿no? Por supuesto, y esas son especiales. Ahora, es cierto que el 75 aniversario, en este caso, tuvo una significación un poco especial, en primer lugar porque quedan muy poquitos sobrevivientes, no más de 300, pero no todos pudieron viajar. De los norteamericanos, ¿no? a Europa, y segundo por los conflictos que vos precisamente señalabas, ¿no? De hecho, Estados Unidos no está muy claro con quién puede conmemorar Estados Unidos, porque está peleado con todo el mundo. Trump, ahora sí. Está peleado con Europa, está peleado con China, ¿no? Putin no fue invitado, ¿no? Y él dijo, bueno, no hay ningún problema, ¿no? E inclusive minimizó Normandía dentro del contexto de la guerra, lo cual en el caso ruso no es tan ilógico, ¿no? Yo creo que hay un efecto ahí de magnificación de Normandía, si uno lo piensa en términos de el contexto general de la guerra, ¿no? De una guerra de 6 años o de 5 años para el caso de Rusia, y sobre todo las bajas, ¿no? La pérdida de vidas humanas. Cuando uno compara Normandía con Stalingrado, con el sitio de Leningrado, digamos, para recordar nada más, ¿no? Rusia... la población argentina en 1947, según el censo, de 15 millones. Rusia perdió 25 millones en la guerra. Para tener una idea de la proporción de lo que significa la conmemoración de las pérdidas de aquellos que dieron la vida, lo cual me parece muy bien homenajearlos, ¿no? Entonces, pero efectivamente sí, en la medida que Normandía representa un ejemplo, un símbolo de la cooperación, una cooperación por otro lado entre pocos, ¿no? Porque aquí los que deciden ahí esencialmente, en primer lugar Estados Unidos, que tiene el comando general de todas las fuerzas aliadas, Eisenhower, y Inglaterra, que ya va un poco a la cola. Francia, ¿no? Estaba ocupada, De Gaulle estaba... De Gaulle tiene que esforzarse todo el tiempo porque lo dejen participar. Efectivamente es el representante legítimo. Roosevelt nunca se lo creyó demasiado del todo. Es Churchill ahí el que realmente apuntaló a De Gaulle porque lo necesitaba, ¿no? Así que sí, yo creo que estas conmemoraciones van a ir perdiendo ese lustre, yo creo, justamente porque además no está claro que ahora Europa todas empujando hacia el mismo lado, ¿no? Claro. Entonces, sí, de alguna manera yo coincido en la tensión de la celebración, ¿no? Es una celebración que en principio habla de una unidad que en ese momento se consiguió y ahora claramente el mundo no está así. Sin embargo, es medio evidente porque la celebración central de la guerra está centrada en el desembarco en Normandía. Yo creo que el primer punto es exactamente ese, es decir, es el único momento en que puede haber una celebración, en que se puede celebrar una iniciativa colectiva, a pesar de que efectivamente el comando estaba en manos de Eisenhower y del gobierno norteamericano de Roosevelt. De todos modos es una operación de la que participan otras nacionalidades. Las más obvias son ingleses, canadienses y franceses, que son los más relevantes, pero también hubo otros, neozelandeses y demás. Y bueno, es el intento de mostrar una armonía europea a pesar del problema alemán, ¿no? Claramente en este caso no. Y la segunda razón yo creo que tiene que ver, es cierto, si uno compara números de víctimas humanas, está claro que Rusia siempre es un montón, ¿no? Esto no es una novedad, ya le pasó a Napoleón, ¿no? Rusia es escandalosamente grande en términos de números humanos. Sí. Pero también es cierto que la operación de desembarco en Normandía es la operación que en términos de recursos, que la guerra no solo se hace con hombres, aunque obviamente se hace esencialmente con hombres, es sin duda la más compleja, la que más recursos necesitó. Ninguna operación, ni siquiera Stalingrado, que es una batalla descontroladamente más grande que cualquier otra que uno pueda siquiera imaginar, y además de haber sido de una crueldad
indescriptible, fue ¿no? terrible, fue terrible. Porque fue en una ciudad, Stalin se negó a que se fueran los civiles. No, pero además fue... porque venían con tierra arrasada, sí. retirándose. Pero a los además rusos uno y- imagina eso, ¿no? El encerrados en una ciudad y con civiles. Sí, Los sí, civiles sí. no se fueron. Pero aún así, sin duda, es la operación más importante en términos de recursos de los aliados por fuera de Rusia, ¿no? Eso Claro. está claro. Entonces, Por los es medio tanques, obvio las, que ese, todo, ¿no? los La barcos de la operación es desembarco. una operación militar muy compleja, es más, uno podría decir, ni siquiera Stalingrado fue tan compleja en términos militares, Claro. es un poco más simple en términos militares, aunque sus números en términos humanos efectivamente son incomparables. Y el otro punto es que es muy claro el porqué lo de Putin hoy, ¿no? Las celebraciones tienen a veces poco que ver con el acontecimiento en sí mismo. Lo cierto es que quien pedía el segundo frente desde casi el año 42, o sea, recién iniciada la guerra, es Stalin. O sea, Claro. él todo el tiempo reclamaba un segundo frente. Porque si bien es cierto que, otra vez, en términos numéricos de hombres no hay comparación, también es cierto que los alemanes sacaban tropas de Rusia, ¿no? El primer ejemplo más obvio es cuando la invasión de Sicilia, ¿no? Claro. Cuando se invade Sicilia, al mismo tiempo Rusia está ocurriendo una batalla que es absolutamente crucial. Es la posterior a Stalingrado y es la última batalla importante, que es la batalla de Kursk. La batalla de Kursk, además, es la batalla de tanques más grande de la historia. Y se resuelve de una manera extraña. Es cierto que los rusos estaban en una posición mejor en el momento que se resuelve, pero se resuelve porque Hitler saca las tropas para llevarlas al Mediterráneo. Para defender, es decir, que claro, la idea de un segundo frente de era una idea- distracción. claro, era importante para Stalin también. En una palabra era sáquennos presión. Sacar presión, exactamente, ¿no? Y era un reclamo muy constante, y de hecho eso está todo el tiempo. La planificación de la operación del día D de Overlord se hace en el 43. Todo el tiempo está la presión de Stalin encima, todo el tiempo. Él necesita un segundo frente, porque no, a pesar de que desde Stalingrado en general avanza y los alemanes retroceden, lo cierto es que le está costando mucho. Claro. Y yo creo que esa es la importancia de Stalingrado. No es simplemente, en términos de la guerra, tiene una importancia estratégica mucho más importante que la conmemoración, donde efectivamente dejar afuera a Rusia es un poco absurdo, ¿no? Uno entiende por qué sucede eso. Pero Claro, quizá no. la paradoja justamente es que está invitada Alemania. Claro, y no Rusia. Rusia. Con respecto a Rusia, quería Alemania que no tenía nada para festejar. Bueno, digamos, Alemania es una participante de la batalla de Normandía. Claro. Eso es cierto, ¿no? Del otro Eso es lado, cierto. ¿no? O sea, había algo así como 50. Festejaban la paz. Pero después de... bueno, él confirma un poco lo que dice Luciano, justamente de que hay otra celebración ahí, ¿no? Claro, Hay otra conmemoración y es que tiene que ver con el presente, ¿no? Sobre Rusia quería agregar algo nada más, ¿no? Porque me acordaba hace un tiempo haber leído una entrevista que se había hecho en los años 90 con los estudiantes, yo creo que eran las universidades francesas, no solamente universidades, estudiantes de secundaria también, acerca de lo que sabían de la Segunda Guerra Mundial y de la liberación, ¿no? De Francia. Y prácticamente ninguno pudo asociar la derrota del nazismo con el triunfo soviético, lo asociaban con Estados Unidos, ¿no? Es decir, la aportación soviética, digamos, fue esencialmente, digamos, invisibilizada como resultado de la Guerra Fría, ¿no? Y ahí, el gran rol lo cumple Hollywood, ¿no? Es decir, las imágenes que nosotros tenemos de la Segunda Guerra Mundial son de soldados americanos, ¿no? Así es. Esencialmente. Así que, Es que lo que pasa es que se centraron en París. Bueno, por supuesto el público argentino, la opinión argentina, ¿no? La celebración de París en la liberación de París en Plaza Francia, una liberación por otro lado de un pueblo parisino que tardíamente, ¿no? Se y levanta, que además ¿no? Es decir, había, Arde París, ¿no? La película, había colaborado, todo el mundo salió con un corriendo a régimen ponerse la cintita colaboracionista. roja, pero la colaboración... Y otra cosa que quería agregar acerca de Rusia, hoy voy a hacer un poco la reivindicación de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es que no es una cuestión solamente que tenga que ver con la enormidad de Rusia, lo cual es cierto, ¿no? Rusia es gigante en todo sentido. No, digamos, las bajas en Rusia tienen que ver, digamos, son números que ya, como decía Stalin, ¿no? Un muerto es una tragedia, 1 millón de muertos es una estadística, ¿no? Tienen que ver con el tipo de guerra que hizo Alemania en Rusia. La guerra del frente ruso es una guerra de exterminio. Es una guerra pensada desde la perspectiva nacionalsocialista, es decir, el espacio vital, la destrucción del judeo-bolchevismo. En Occidente,
Los alemanes hacen otro tipo de guerra. En general respetan a los prisioneros, y porque digamos, quieren Tienen otra relación con la conquistar. sociedad civil. bueno, es otra, no, es otra, Sí, sí. es otra percepción de el componente racial que constituye el Estado holandés, el Estado belga, inclusive el Estado francés, menos los judíos. Claro. O menos los gitanos. En el caso de Rusia o del este, si todo lo que está al este de Alemania, Había ¿no? que es un liquidarlo. territorio a ser colonizado. Y de ahí la política de germanización, que es brutal. Y que se refleja cuando uno ve la pérdida de vidas humanas comparando lo que está al este de Alemania y lo que está al oeste de Alemania. Yo creo que además también, bueno, no digo nada que no se sepa ya, la política de Rusia con la reconstrucción de la parte que ocupó de Berlín fue decir, bueno, se va a recuperar después que nosotros nos recuperemos. Claro. Y eso hizo la gran diferencia con Estados Unidos, que trató de reconstruir lo antes posible para tensar Que las la diferencias. ¿no? experiencia de guerra de un ruso y de un norteamericano no es la misma, No. ¿no? El territorio ruso fue invadido, y además efectivamente, como dice Andrés, con una política de colonización, exterminio o casi esclavitud por momentos. Claro. Entonces, es muy conocida, porque también en algunos casos Hollywood, pero no solo, que la toma de Berlín por los rusos no fue precisamente pacífica, ¿no? Son, por ejemplo, las violaciones, los asesinatos, pero bueno, en carne propia no la habían pasado bien. Eso No, fue es cierto, salvaje, ¿no? fue todo salvaje ahí. En cambio, no, para no. un norteamericano que invadía Rusia, que invadía Europa, es simplemente eso, digamos, la guerra la vive en ese sentido, pero no la vive en su términos de- propio en su territorio. pueblo, en su territorio. Bueno, de ahí Son el experiencias horror distintas. de Estados Unidos con el 11 de septiembre, ¿no? De verlo. Que donde primera siente vez. que por Claro. primera vez es vulnerable en su propio territorio, porque incluso cuando la tensión por los misiles en Cuba, esa amenaza que realmente preocupó a Estados Unidos, porque ahí Sí, sí. hubieran tenido... Bueno, eso se disipó, Sí. no pasó, No pasó nada. Sí. pero cuando por primera vez tuvieron el ataque en su territorio... Bueno, ya con Pearl Harbor, ¿no? Es decir, aun cuando era el territorio No era metropolitano, ¿cómo cierto. se atreven, no? ¿Cómo se atreven, no? Claro, ¿cómo se Aparte atreve? eran japoneses, no eran asiáticos. Bueno, y Todavía. pusieron ahí también Hollywood dio una manaza, y Walt Disney. Muy El importante Pato porque- Donald combatiendo. Muy importante porque aparte ruso, él estaba convencido y con razón de que el foco de la guerra debía ser contra Alemania, el esfuerzo. Pero era Japón el que había atacado. Y el odio norteamericano no era contra los alemanes, sino contra los japoneses. Por lo tanto, ahí Roosevelt tuvo que hacer mucha maniobra para demostrar al público norteamericano que se estaba reaccionando contra Japón, y ahí Hollywood ayudó mucho a crear la imagen de que, el país estaba tomando represalias contra Japón, el bombardeo, sobre todo. Ustedes son muchos más jóvenes que yo. Yo recuerdo Sí. los dibujitos animados del Pato Donald combatiendo contra orientales. Los tres chiflados, hay dos o tres También episodios muy significativos. extras, todos Sí, con los sí, ojitos Jorge, estirados. sí. Y eran los enemigos. En 1945 la guerra termina, hay ganadores y perdedores y se reconfigura un nuevo orden mundial. ¿En qué consistió, tanto en los denominados países centrales, pero también en los periféricos? Bueno, el orden mundial es el resultado directo de la guerra, y es más, no es simplemente un resultado fáctico, sino que fue tratado en sucesivas encuentros entre los principales líderes, ¿no? De Estados Unidos y Rusia. Como había sido el Tratado de Versalles antes. Yo creo que el Tratado de Versalles fue un poco más multilateral que, Sí. que los Bueno, arreglos la del dimensión final de la que Segunda sea, Guerra, pero- ¿no? En este caso estaba más claro que había dos que mandaban. Incluso el propio Churchill recuerda que él intentaba parecer igual a Stalin y Roosevelt o a Truman después, y no había modo, ¿no? Cada vez le daban menos bolilla, entre otras cosas porque la política de Roosevelt apuntaba a tener lo más contento posible a Stalin. Porque Roosevelt, esto que estamos diciendo nosotros, la importancia del esfuerzo bélico de Rusia, lo entendía, ¿no? Lo tenía bastante claro, ¿no? Una cosa es Hollywood, otra cosa es quienes manejan la política en Estados Unidos, que sí saben estas cosas. De hecho, Entonces, el welfare, el estado de bienestar en Estados Unidos tuvo bastante que ver con frenar
el avance de la ideología de Sí, izquierda. un ¿no? poco eso, otro poco es el recuerdo del final de la Primera Guerra. Claro. Piensen que el esquema de análisis de una posguerra, porque la posguerra es un problema en sí mismo, ¿no? Es cómo se reorganiza, y más una posguerra como esta, ¿no? De dos guerras muy grandes. El modelo que se tiene es la primera, y no es un buen modelo, porque después de la Primera Guerra hubo movimientos revolucionarios en muchos lugares, Claro. incluyendo Alemania y en Italia. Entonces la idea es que eso no suceda. No son los norteamericanos los únicos que piensan así, por otra parte, porque es una idea bastante extendida, no hay que repetir. Entonces, por un lado es cierto que eso es así, pero por el otro lado también hay un criterio hacia adentro, ¿no? Bueno, hay que evitar que las crisis que luego se sucedieron, entre otras, recuerden que también la Segunda Guerra se hace sobre todo en Estados Unidos, sobre el espectro de la crisis del 30. Eso no tiene que volver a pasar tampoco. Entonces, todo eso, el temor a los bolcheviques, pero también que no vuelva a ser como el 30, que no vuelva a haber revoluciones, hace que efectivamente la actitud sea otra. Claro. En la primera, sobre todo por el caso de Francia, la idea es cómo hacer que Alemania apareciera como responsable único. En este caso era más obvio que esto era así, pero también salvar a algunos. El caso austríaco es siempre el más notable, ¿no? Sí, se ha construido la idea de que Austria fue invadida por Hitler, lo cual es, Cuando es Austria absurdo, entregó. no, jamás fue invadida por Hitler. Austria recibió casi con beneplácito. Acabo de leer un libro justamente sobre ese tema. Exactamente. Muy cuidadoso. Pero era necesario hacerlo, porque si no, no había modo de ordenar Europa, ¿no? Claro. La Europa de la segunda posguerra es una Europa muy compleja, ¿no? Y lo que va a salir es claramente el mundo, el que llamamos mundo bipolar, ¿no? Donde las dos principales potencias se van a hacer como ejes o polos de poder internacional, ¿no? Y eso Ahora, Andrés, Luciano nos dice bien, Roosevelt y después Truman y demás, eran los que mejor entendían el sacrificio y el esfuerzo de los rusos. Al mismo tiempo, termina de hablar diciéndonos, se presenta la famosa Guerra Fría, que es te entiendo, pero entiendo tu sufrimiento, pero Sí, sí, sí. ¿no? El aliado de ayer es el enemigo de hoy, ¿no? Claro. Bueno, ahí yo diría, ahí hay un debate, ¿no? Entre los especialistas, especialmente entre los internacionalistas, ¿no? Que tiene que ver con la ponderación, la importancia que se le asigna a un conflicto histórico que precede a la guerra, ¿no? Y que arranca con el comunismo, ¿no? Con el triunfo del comunismo en la Unión Soviética. Y todo ese periodo de los años 20 y 30 de tensión entre una Unión Soviética aislada del mundo, ¿no? Una revolución que quedaba encerrada en Rusia, en una Rusia atrasada, golpeada por una guerra y por una guerra civil, ¿no? Aquello que más bien ponen el énfasis en las diferencias puntuales que surgieron al fin de la guerra, ¿no? Y ahí, bueno, uno tiene que elegir cómo evaluar el largo plazo, ¿no? La disputa, o incluso uno diría, bueno, esto ya lo vio Tocqueville en La democracia americana, cuando anticipó que el mundo, ¿no? iba a girar ya en 1840, ¿no? Él entendía que estas dos grandes masas territoriales, ¿no? Una cercana a Europa y otra del otro lado del Atlántico, dictarían un poco digamos, dejarían a Europa un poco, ¿no? Encerrada en su pequeño continente, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a dejar aquí porque no quiero cortar esta dinámica. Vamos a una tanda y lo retomamos inmediatamente. Quedamos en eso. Muy bien.